A ver, hay que imaginarse la escena. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Uf, El aire huele a libertad, por primera vez en siglos, pero el futuro es, pues, una página en blanco, totalmente incierto. Están parados justo al borde del desierto. con una mezcla de euforia y un pánico. Seguro les calaba los huesos. Dejaron atrás la única vida que conocían, por miserable que fuera. La libertad es emocionante, sí, pero también es aterradora. Totalmente, es un vacío. Exacto. Y hoy vamos a analizar justo esos primeros pasos, esos momentos cruciales después de la liberación, porque, como veremos, no es un camino recto y fácil. Para nada. Y para entenderlo, tenemos unas fuentes fascinantes. El texto bíblico del Éxodo, capítulos 13 y 14, en un par de traducciones que nos dan matices distintos, y la pieza clave, yo creo, de nuestro análisis, los comentarios de Rashi. Los comentarios de Rashi es aquello medieval que es como un cirujano del texto, desentrañando cada palabra. Es que Rashi no solo lee el texto, de verdad dialoga con él. Su genio está en hacer las preguntas que a nosotros ni se nos ocurren y mostrar las tensiones que se esconden a simple vista. Totalmente de acuerdo. Nuestra misión hoy es descubrir esa estrategia divina y la psicología humana que hay detrás de estas decisiones. O sea, ¿por qué tomar el camino largo? ¿De dónde sacaron armas unos esclavos? ¿Y cómo es que el faraón cambia de opinión tan rápido? Son preguntas fundamentales. Órale, pues, vamos a desempacar todo esto. Venga, empecemos con la primera decisión, que es un verdadero rompecabezas. Éxodo 13.17 dice que Dios no los lleva por el camino más corto, el de la tierra de los filisteos. Y la razón que da es paradójica, ya que era cercana. Jaja, sí. Normalmente, la cercanía es una ventaja. ¿Qué onda con eso? Pues aquí es donde la tradición interpretativa nos da la clave. La razón es precisamente esa. Porque era cercano, el camino era un riesgo inmenso. ¿Un riesgo por qué? Por la psicología del pueblo. La lógica que expone Rashi es que Dios anticipa la fragilidad humana. Este pueblo acaba de salir de 400 años de esclavitud. Claro. Su mentalidad no es la de un guerrero, es la de una víctima. Si se enfrentan a una guerra de inmediato, el primer instinto va a ser el de siempre, agachar la cabeza y volver a lo conocido. El regreso a Egipto habría sido demasiado fácil. Pero, a ver, ¿no es un poco condescendiente esa idea? ¿Atribuirle a Dios esta estrategia de terapia para un pueblo traumatizado? Digo, ¿no podría ser simplemente que el camino de los filisteos estaba militarmente fortificado y era un suicidio? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que no son excluyentes. Claro que la razón militar es válida. Era la Vía Maris, una ruta clave. O sea, la razón práctica. Exacto. Pero lo que Rashi y otros comentaristas hacen es preguntarse por el significado detrás de la táctica. La belleza de un texto como este es que permite ambas lecturas, la estratégico-militar y la psicológico-espiritual. Una no anula a la otra. Al contrario, la enriquece. El desvío por el desierto cumple un doble propósito: fortalecerlos poco a poco y, al mismo tiempo, hacer que la opción de regresar sea físicamente una pesadilla. Es una gestión del trauma. Ok, entendido. Una decisión puede ser inteligente en varios niveles a la vez. Ahora, en el siguiente versículo hay un detalle que a mí me vuela la cabeza. Dice: los hijos de Israel subieron Hamushim de la tierra de Mitzraim. La famosa palabra. Sí, en español se suele traducir como armados, y eso, pues, no cuadra. Esclavos con un arsenal. ¿Cómo? Exacto, y esa es la raíz del debate. Una traducción literal se inclina por armados. Otra, buscando contexto, podría poner en formación de batalla. Ya desde ahí los traductores están interpretando. En esa ambigüedad entra Rashi y nos dice, a ver, exploremos las posibilidades. Y nos da dos caminos fascinantes. Ok, ¿cuál es el primer camino? El primero es el práctico, el lógico. Hamushim no significaría armados con espadas, sino bien provistos, equipados para un viaje largo por un territorio hostil. Como un ejército en campaña. Justo, que necesita ser autosuficiente. Esto, además, resuelve una pregunta futura. ¿Cómo pudieron luchar después contra Amalek? Bueno, pues porque desde el principio estaban equipados para la supervivencia. Es la lectura pragmática, tiene todo el sentido del mundo. Pero con un texto así, casi siempre hay otra capa de significado, ¿no? La hay, y es mucho más impactante.
Aquí es donde el análisis nos obliga a preguntarnos qué tipo de verdad buscamos. A ver. La lectura simbólica, la midrashica, conecta Hamushim con la palabra hebrea Hamesh. Hamesh, que significa 5. Exacto. Según esta tradición, la palabra no significa armados, sino una quinta parte. La implicación es que solo 1 de cada 5 israelitas realmente salió de Egipto. A ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que 4 de cada 5 se quedaron? ¿Y qué pasó con ellos? Según este comentario, se negaron a irse. Estaban tan asimilados, tan cómodos en su miseria o tan resignados que no quisieron la redención. Y, según esta interpretación, murieron durante la plaga de la oscuridad, para que los egipcios no vieran esa fractura interna del pueblo. Híjole, el insight aquí no es si el número es históricamente exacto, sino la brutal verdad psicológica que revela. La libertad es una elección que no todos están dispuestos a tomar. Espera, me tengo que detener en eso. La idea de que 4 de cada 5 personas prefirieron la familiaridad de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad. Eso es. Es muy fuerte. Es una de las ideas más inquietantes y modernas que hemos tocado. De verdad te hace preguntarte qué cadenas invisibles uno mismo no está dispuesto a romper. Es una idea que resuena hasta hoy, y quizás se conecta con el siguiente punto. Sí, porque para un viaje así, no solo necesitas estar preparado mentalmente, necesitas un ancla, algo que te recuerde por qué estás haciendo esto. Y el texto nos la da. Moshe había tomado los huesos de Yosef. Esto no es un simple detalle logístico, ¿verdad? Para nada. Es el ancla de la narrativa. Rashi se fija en la gramática, en la repetición del verbo jurar. Explica que Yosef no solo hizo jurar a sus hermanos, sino que ellos hicieron jurar a sus hijos. Exacto. Es una cadena de transmisión de una promesa sagrada a través de generaciones. Los huesos de Yosef no son solo un resto físico, son el símbolo tangible de una promesa que se ha mantenido viva por siglos. Son la prueba de que se puede confiar en el futuro. Y también se explica por qué Joseph no pidió, como su padre Jacob, ser enterrado en Canaán inmediatamente. ¿Correcto? Y la razón es puramente de estrategia política. Jacob era un patriarca, pero Joseph era el virrey de Egipto. Él sabía que tras su muerte, sus descendientes no tendrían el poder para exigirle al faraón que les permitiera llevar su cuerpo fuera del país. Claro, no era realista. Su juramento fue un acto de fe a largo plazo, ligado al momento exacto de la redención futura. Es paciencia estratégica. ¡Órale! Entonces el pueblo ya está en marcha, con la promesa de Joseph a cuestas. Y entonces aparece la imagen icónica de la columna de nube de día y la de fuego de noche, un GPS celestial. Parece que todo va a ser más fácil. Parece, pero no. Dios le da a Moshe una instrucción extrañísima. Que se vuelvan y acampen frente a Pi-Hahirot. Les pide que retrocedan, que den la vuelta, que parezcan perdidos y atrapados contra el mar. ¿Por qué ponerlos deliberadamente en una posición tan vulnerable? Porque es una trampa. Desde una perspectiva de guerra psicológica, lo que pasa aquí es brillante. Es una maniobra deliberada para engañar al faraón. A ver, desglósala. El análisis clásico lo descompone. Primero, el retroceso. La idea es que los espías del faraón, al verlos dar la vuelta, corran a decirle: están confundidos, no saben a dónde ir, el desierto los ha encerrado. Es una puesta en escena para alimentar el ego del enemigo. Y los nombres de los lugares también juegan un papel, ¿cierto? Fundamental. Se señala que Pi-Hahirot antes se llamaba Pitum, una de las ciudades que construyeron como esclavos, pero ahora el nombre se reinterpreta como Pi-Hahirot. ¿Qué significa? Boca de la libertad. Exacto. Están acampando en el umbral de su nueva identidad, resignificando su pasado. Y luego está el detalle de Baal Zephón. Sí, el texto dice que acampen frente a este lugar. ¿Qué tiene de especial? Aquí está la genialidad de la trampa. Según la tradición rabínica, Baal Zephón fue el único ídolo egipcio que Dios dejó intacto a propósito durante las plagas. ¿En serio? ¿Para qué? Para explotar la propia ideología del enemigo. Se deja a su Dios en pie para crear un sesgo de confirmación. El faraón no solo ve a los israelitas atrapados, ve a su propio Dios validando su decisión de perseguirlos. ¡Ja! Nuestro Dios Baal Zephón es poderoso, los ha detenido. No manches. Es un cebo perfecto. Usar la fe del adversario en su contra. Es increíble.
Es como tenderle una trampa a alguien usando su propio ego. Me recuerda a esas películas de estafas donde el truco final solo funciona porque el objetivo está convencido de que es más listo que todos. Exactamente. Y el propósito se declara en el texto. Y me glorificaré a través del faraón. No se trata de una simple huida, es una confrontación. Una confrontación final, pero en los términos dictados por el estratega, no por el perseguidor. Y funciona. El texto dice que el corazón del faraón y el de sus siervos se mudaron. Se arrepienten de haberlos dejado ir. ¿Qué detonó ese cambio tan repentino y unánime? Acababan de sufrir 10 plagas para que se fueran. El texto es muy conciso, pero los comentaristas medievales rellenan el hueco con un detalle clave. El faraón no los dejó ir sin condiciones. ¡Ah, no! El acuerdo, al menos en su mente, era por un permiso de 3 días. Por eso, nos dice Rashi, había enviado supervisores con ellos. Ok. Cuando al 4.º día vieron que no solo no regresaban, sino que parecían estar vagando perdidos, fueron a informar al rey. Ahí es cuando el corazón del faraón se mudó. No fue un «se escaparon», fue un «nos han engañado», violaron el acuerdo. Ah, eso lo cambia todo. ¿Y sus siervos? ¿Por qué se arrepienten ellos si antes querían que se fueran? Ahí la motivación que se sugiere es más material. La pérdida de todos los bienes, el oro y la plata que los israelitas se llevaron. El pago por sus años de trabajo. Justo. De repente, la economía egipcia, ya devastada, sintió el golpe final. Perdieron su fuerza laboral esclava y, encima, financiaron su huida. El texto luego nos da 2 detalles fascinantes sobre la preparación del faraón. Primero, que él mismo enganchó su propio carruaje. Sí, Y segundo, que tuvo que convencer a su pueblo para que lo siguiera. ambos detalles son increíblemente reveladores. Que el faraón, el dios rey, prepare su propio carro es una ruptura total del protocolo. Muestra su ansiedad, su prisa, su obsesión personal. No podía ni esperar. Exacto. Y que tuviera que persuadir a su gente nos muestra que el pueblo egipcio estaba quebrado. Después de 10 plagas, no tenían ganas de más. Claro, estaban hartos. La tradición midrásica incluso recrea su discurso. Les promete romper la costumbre de los reyes. Yo iré delante de ustedes en la batalla. Y les hace una promesa económica. Repartiré el botín por igual con ustedes. Es el discurso de un líder desesperado. Fascinante. Y esto nos lleva a la última pregunta logística, una de mis favoritas. El faraón reúne 600 carros de guerra. Pero si la plaga del ganado mató a los animales de los egipcios, ¿de dónde salieron los caballos? Es una contradicción aparente, y Rashi la resuelve de una manera brillante, pero con una conclusión moral muy dura. A ver. La respuesta es que los caballos pertenecían a aquellos egipcios que temieron la palabra del Eterno. Ah, claro. Durante la plaga del granizo, Dios advirtió que quien creyera y pusiera resguardo a su ganado se salvaría. Los prudentes, sí. Pero aquí viene la dura conclusión que, según la fuente, Rabbi Shimon deriva de esto. Dice, en la guerra, incluso al mejor de los gentiles, mátalo. Ahora, es absolutamente crucial entender el contexto. Ok, suena extremo. ¿Y lo es? La propia fuente enfatiza que esta afirmación se aplica exclusivamente a un tiempo de guerra. No es una regla general para la vida. Entendido. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás dentro de ese contexto específico de guerra? La lógica es un comentario severo sobre las consecuencias imprevistas de las acciones. Las acciones de estos egipcios temerosos de Dios, aunque parecieran prudentes en su momento, terminaron proveyendo al enemigo, al faraón, los medios para perseguir a Israel. Vaya, es una lección trágica sobre cómo, en medio de un conflicto a vida o muerte, las buenas intenciones o las acciones aparentemente neutrales pueden tener resultados catastróficos. Muestra cómo en la guerra las líneas morales se vuelven terriblemente borrosas. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que parece una simple historia de escape es en realidad un complejo juego de ajedrez estratégico, divino y psicológico. Exactamente. No es solo una huida, es una lección en tiempo real. Vemos una estrategia que maneja la frágil psicología de un pueblo recién liberado. Vemos la importancia de las promesas que atraviesan generaciones encarnadas en los huesos de Joseph. Como un ancla en la tormenta. Justo. Y, sobre todo, vemos el desarrollo de un plan meticuloso, no para evitar la confrontación, sino para provocarla
y usarla como el escenario final para demostrar un poder absoluto. Es una narrativa sobre cómo se forja una nación, no huyendo del conflicto, sino atravesándolo en los términos correctos. Y el texto termina esta sección diciendo que los israelitas salieron con mano alzada, o como dice otra traducción, con gesto victorioso. Se sienten en la cima del mundo. Invencibles. Sin embargo, quienes conocen la historia saben que apenas unos versículos más adelante, al ver al ejército egipcio, se llenarán de pánico y le reclamarán a Moshe por haberlos sacado de Egipto para morir. Un cambio de 180 grados en su estado de ánimo, de la euforia al terror en un instante. Naturaleza del valor. ¿Cómo pueden coexistir en el mismo pueblo, casi en el mismo momento, un gesto victorioso y un miedo profundo y arraigado que los hace desear volver a la esclavitud? Quizás nos dice algo fundamental sobre la experiencia humana, que la fe y la duda no son opuestos que se excluyen, sino que a menudo viajan inseparablemente de la mano en el camino hacia cualquier tipo de libertad.